Rara vez me siento impulsada a compartir asuntos personales aquí, pero esta situación ha alcanzado un nivel de complejidad que ya no puedo manejar de manera privada. Permítame exponer las circunstancias desde el principio. Mi esposo, Mateo, tiene una relación extremadamente estrecha con su familia, en especial con sus padres, que viven en un tranquilo barrio de Zaragoza. Su devoción hacia ellos es tan absoluta que rara vez cuestiona sus peticiones por más ilógicas o excesivas que sean. Esta lealtad inquebrantable se ha convertido en una carga dentro de nuestra relación. Cuando intento hablarle de mis inquietudes, reacciona a la defensiva y descarta mis sentimientos, como si mi punto de vista fuera irrelevante frente a su deber filial. El núcleo del problema es que Mateo siempre ha hecho todo lo posible para satisfacer los deseos de sus padres. Entiendo ese impulso, yo también sería generosa con los míos si vivieran cerca, pero todo tiene un límite razonable. Desde que comenzamos a tener ingresos estables, sus padres, Rosa y Manuel, nos han pedido reiteradas veces ayuda financiera, y no porque estén en apuros. Viven bastante bien, tienen un coche nuevo, van de vacaciones 2 veces al año y cenan fuera cada fin de semana. Al principio no me molestaba demasiado. Reconocía la importancia de hacerlos sentir incluidos en nuestras vidas. Pero a medida que pasaba el tiempo, mi incomodidad crecía. Durante años hemos transferido sumas considerables a su cuenta, lo suficiente como para haber hecho una buena entrada para comprar una segunda vivienda o viajar por el mundo. Intenté explicarle a Mateo que, aunque no tenemos problemas económicos, no es sensato destinar todos nuestros ahorros a sus padres, especialmente si queremos formar una familia o hacer una inversión a futuro. Él, como siempre, fingió escucharme, pero en cuestión de minutos ya estábamos discutiendo. Sostiene que si nos va bien, es lógico compartir con sus padres. No se trata de no ayudar, se trata de equilibrio. Él no lo ve así. Cree que negarse sería egoísta y no importa cuántas veces lo debatamos, siempre vuelve al mismo punto. Son mis padres. Además, lo que más me hiere es el contraste con cómo ellos me han tratado. Si me hubiesen recibido con cariño, quizá estaría más dispuesta a apoyarlos. Pero cuando más los necesitábamos, nos cerraron la puerta en la cara. Recuerdo perfectamente cuando Mateo y yo recién empezábamos. Vivíamos en un pequeño piso alquilado en Málaga, ambos con trabajos nuevos y muchas ilusiones. Un día nos animamos a pedirles ayuda para reunir el dinero de la entrada de un piso. Nos recibieron con una mezcla de incredulidad y juicio. Manuel nos dijo que los adultos debían ganarse las cosas por su cuenta, y nos sermoneó durante 1 hora sobre la independencia financiera. Yo me sentí humillada, pero aguanté en silencio. Si Mateo aceptaba esa respuesta, no tenía sentido insistir. Guardé mi resentimiento, hasta que, 1 año y medio atrás, heredé una casa de mi madre, una antigua vivienda familiar en las afueras de Valencia. Estaba muy deteriorada, pero tenía un valor sentimental inmenso. Necesitábamos dinero para reformarla, así que volvimos a pedir ayuda. Esta vez solo una pequeña parte, una colaboración. Pero otra vez nos dijeron que no, que lo nuestro era una ilusión juvenil, y que deberíamos vender la casa y usar el dinero para algo útil. Para mí fue como una puñalada. Esa casa era lo único que me quedaba de mi madre. Pero me tragué las lágrimas y decidí hacerlo sin ellos. A pesar del rechazo, me aferré a la idea de restaurar la casa. Usé los pocos ahorros que teníamos, busqué presupuestos, aprendí sobre materiales y me volqué de lleno al proyecto. Poco a poco,
con esfuerzo y paciencia, logré transformar aquel lugar en un hogar cálido, acogedor, lleno de luz y de recuerdos bien conservados. Con el tiempo, incluso conseguí subir de puesto en mi empresa y ganar mejor. Eso me permitió terminar los arreglos antes de lo que pensaba. Después de meses de trabajo, decidí celebrar el cumpleaños de Rosa, mi suegra, con una cena especial en la casa ya renovada. Pensé que al ver el resultado, tal vez me verían con otros ojos, tal vez dejarían de tratarme como a una intrusa. Mateo estuvo de acuerdo, y preparé todo con esmero. Cuando llegaron, sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y admiración. Rosa se detuvo en la entrada, sin palabras por un momento. Manuel inspeccionaba cada rincón, murmurando, «Vaya» y «increíble», mientras observaba los acabados. Me felicitaron, claro, pero no tardaron en cambiar el tono. «¿Y cuánto habéis gastado en todo esto?», preguntó Rosa con una sonrisa forzada. «Bueno, entre ahorros y algunas ayudas pequeñas, lo fuimos haciendo por partes», respondí. Pero su curiosidad era más financiera que afectiva. Me sentí examinada. Como si intentaran calcular cada euro invertido. Ya no parecía admiración sino envidia disfrazada. La cena empezó tranquila. Hablamos de trivialidades, del tiempo, del jardín, hasta que Rosa, con su tono siempre dulce, me preguntó, «Y dime, Laura, si pudieras irte mañana de vacaciones a cualquier sitio, ¿a dónde irías?». Le respondí sin pensar demasiado, «Quizás a Galicia, siempre quise conocer la costa norte». Pero ni bien terminé, su expresión cambió, como si simplemente esperara que yo acabara para lanzar su verdadero objetivo. «Nosotros estábamos pensando en comprar una casita en la playa», anunció con entusiasmo. Me quedé en silencio. Sabía hacia dónde iba eso. Una casa modesta, claro. Algo para desconectar los fines de semana. Intervino Manuel mientras se servía más vino. Pero claro, como tú sabes, estas cosas no son baratas. Mi estómago se encogió. Ya no era solo una cena de cumpleaños. «Nos gustaría saber si podríais ayudarnos un poco. No es una gran suma, solo una parte». Respiré hondo. Después de habernos negado todo durante años, ¿ahora querían que colaboráramos para su segunda residencia? «¿Y por qué no lo habláis con Tomás?», pregunté, refiriéndome al hermano mayor de Mateo. Se hizo un silencio espeso. Rosa bajó la mirada. Mateo se tensó. «Tomás tiene 3 hijos. Bastante hace con llegar a fin de mes». «No queremos agobiarlo», respondió Rosa, como si nuestra vida fuera libre de responsabilidades. «Pero nosotros también queremos tener hijos algún día», dije sin poder disimular el tono de indignación. Rosa soltó una risita nerviosa. «Bueno, pero todavía no los tenéis. ¿Tenéis tiempo para ahorrar?». Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. No solo ignoraban nuestros planes, también daban por hecho que su bienestar debía ser nuestra prioridad, sin importar en qué momento de nuestras vidas estuviéramos. A Mateo no le hizo gracia mi respuesta. Me miró con decepción, como si hubiera sido yo la que cruzó un límite. «Ayudar a mis padres nunca será un error», dijo en voz baja, pero firme. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. La tensión entre Mateo y yo se volvió permanente. Evitábamos hablar del tema, pero estaba ahí, flotando como una nube oscura sobre nuestra convivencia. Una noche, mientras yo organizaba documentos en el escritorio del salón, noté un movimiento extraño en la cuenta bancaria conjunta. Faltaban 420,000 pesos. Revisé de nuevo pensando que era un error.
No lo era. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté mantener la calma y fui directamente a buscar a Mateo, que estaba en la cocina preparando café. Se lo pregunté sin rodeos. ¿Has transferido dinero a tus padres? Su reacción me congeló. Ni siquiera negó nada. Sí, lo hice. Les hacía falta para avanzar con la casa en la playa, respondió con total naturalidad. ¿Sin consultarme? No era tu decisión, Laura. Ese dinero es tanto mío como tuyo, y ya hemos hablado demasiado del tema. Estoy cansado de justificar cada gesto hacia ellos. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía minimizar algo tan importante? Habíamos trabajado años para juntar ese dinero, y ahora, sin una palabra, lo había regalado. En medio de la discusión, me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Si vuelves a meterte entre mis padres y yo, lo nuestro se acaba, soltó de golpe. La amenaza me dejó paralizada. Jamás imaginé que Mateo pondría su Thyssen, a su familia, por encima de nuestra relación de esa forma. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esa noche se fue de casa. No discutimos más, no gritamos. Simplemente tomó su abrigo y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Pasaron días sin que diera señales de vida. Ni llamadas, ni mensajes, ni explicaciones. Yo insistí, le escribí, le dejé notas de voz. Silencio. Finalmente, una fiel amiga me dijo que lo había visto entrando en casa de sus padres. Me confirmé lo que ya intuía. Se había refugiado con ellos. No solo me había traicionado económicamente, también había decidido desaparecer de nuestra vida sin dar la cara. Los días siguientes fueron de un dolor constante. El silencio era ensordecedor, y la casa que tanto me había costado levantar se volvió una prisión emocional. Dormía mal, comía poco y no podía concentrarme en nada. La ansiedad me devoraba desde adentro. Un jueves por la mañana, con ojeras hasta el mentón y la mirada apagada, me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos y tomé una decisión que nunca creí que tomaría. Llamé a mi abogada. Le conté todo. Absolutamente todo. Me escuchó con paciencia sin interrumpirme. Luego, con un tono sereno pero firme, me explicó mis opciones. No solo respecto al divorcio, sino también en cuanto a la propiedad de la casa, los derechos sobre el dinero y las posibles medidas para protegerme en caso de represalias por parte de Mateo o sus padres. Al colgar, sentí una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en semanas tenía un plan, un rumbo. Comprendí algo muy claro. Esa casa, que tanto simbolizaba para mí, se había convertido en una cárcel. Un espacio que antes contenía los recuerdos de mi madre. Ahora era un eco de las humillaciones, discusiones y abandono. Era momento de soltar. La casa estaba a mi nombre. Mi madre, con una sabiduría silenciosa que siempre la caracterizó, me la había dejado como legado exclusivamente mío. No necesitaba el consentimiento de Mateo para venderla. Y así lo hice. Contacté con una agencia inmobiliaria de confianza y en menos de un mes la propiedad fue vendida. El precio superó mis expectativas. Con esos fondos, pagué a la abogada, cubrí todos los costes legales, y aún me quedó suficiente para comenzar de nuevo. El mismo día que firmé los papeles de la venta, envié a Mateo la notificación oficial del divorcio. Sabía que la recibiría enseguida, y así fue. Apenas pasaron 20 minutos cuando sonó mi móvil. Era él. Su voz era un torbellino de rabia, incredulidad y herida.
¿Qué demonios estás haciendo? Estás loca. Yo también pensaba divorciarme. Gritaba. Entonces no tendrás que molestarte en empezar el trámite. Le respondí con frialdad. La conversación fue breve, violenta en el tono, llena de reproches y palabras que ya no podían sanar nada. Cuando colgué, no lloré. Me sentía extrañamente en paz, como si por fin hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo crujiendo. En los días previos a la audiencia judicial, no voy a mentir, sentí miedo, dudas, inseguridad. ¿Y si el juez fallaba a su favor? ¿Y si intentaba reclamar parte del dinero de la venta? ¿Y si? Pero el día de la audiencia me vestí con firmeza. Entré al juzgado como una mujer que ha sobrevivido a un incendio y ha decidido reconstruirse sin mirar atrás. El proceso fue más ágil de lo que esperaba. Mateo intentó discutir, levantar argumentos débiles, pero los documentos, las fechas, los hechos estaban de mi lado. El tribunal no solo me concedió mantener la totalidad de los ingresos de la venta, sino que también dictaminó que Mateo debía pagarme una pensión compensatoria durante un tiempo determinado, debido al daño emocional y financiero causado por su gestión unilateral del patrimonio común. Cuando el juez terminó de leer el veredicto, vi los rostros de Rosa y Manuel, pálidos, boquiabiertos, como si no comprendieran cómo su plan de manipulación se les había venido abajo. Mateo no dijo nada. Se levantó, bajó la mirada y salió de la sala. Yo, en cambio, caminé con la frente en alto. Afuera me esperaba mi abogada, que me dio una palmada suave en el brazo. No hizo falta decir nada. Durante las semanas siguientes, Rosa me llamó varias veces, al principio, fingiendo preocupación. Luego, con tono agresivo, me llamó egoísta, incapaz de cuidar de una familia. Me dijo que jamás sería madre porque las mujeres como yo solo piensan en sí mismas. Su veneno no me tocó. Ya no. Con el dinero de la venta, me compré un pequeño apartamento en el centro de Valencia. No tan grande, no tan simbólico, pero era mío, solo mío. Un espacio sin recuerdos contaminados, sin expectativas impuestas, un refugio para empezar de nuevo. Poco a poco, la vida comenzó a recuperar su ritmo. No fue fácil. Había días en los que me levantaba con una tristeza sorda, preguntándome cómo algo que comenzó con amor y promesas había terminado en tanta amargura. Pero también había otros días en los que me sentía ligera, casi libre, como si acabara de salir de un lugar donde durante años me había faltado el aire. Empecé terapia, no por debilidad, sino por valentía. Quería entender cómo llegué a tolerar tanto, cómo me perdí en las prioridades de otro. Fue un proceso lento pero revelador. Aprendí a poner límites, a reconocer el valor de mi voz, a no justificar más lo que me duele. En una de mis publicaciones posteriores, decidí compartir parte de esta historia, no como venganza sino como desahogo, para mostrarle a otras mujeres que no están solas. Que no es egoísmo elegirte a ti misma cuando todos los demás esperan que te sacrifiques. Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos me acusaban de haber sido demasiado dura, de haber reaccionado por orgullo. ¿Cuál es el problema de darles a tus padres 420,000 pesos si tienes 550,000? Decían algunos, pero la mayoría me entendía, me apoyaban. Recordaban que llevábamos años ayudando a los padres de Mateo, mientras posponíamos nuestros propios sueños. Otros criticaron que vendiera la casa, que era un legado, un recuerdo, pero yo sabía que ese recuerdo ya no era puro, que cada rincón estaba manchado por discusiones, por soledad, por promesas rotas,
Vendí la casa no para deshacerme de mi madre, sino para soltar la carga emocional que se había instalado allí. El debate en los comentarios era intenso. Y aunque me expuse a juicios, también recibí muestras de solidaridad que me abrazaron como nunca lo hizo la familia de Mateo. Algunas mujeres compartieron sus propias historias, otras me dijeron que mi decisión les dio fuerzas para tomar la suya. Hoy, varios meses después de todo aquello, puedo decir que respiro distinta, que me siento completa, no porque haya ganado un juicio ni porque haya conseguido independencia económica, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de ser yo misma, sin pedir permiso, sin disculparme. Mi historia no es perfecta, cometí errores, fui ingenua, silenciosa, paciente en exceso. Pero también fui valiente, clara y decidida cuando más importaba. Y si algo aprendí de todo esto, es que el amor no debe doler, ni exigir que te olvides de ti para complacer a otros. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. Y si alguna vez te ves reflejada en estas líneas, solo quiero que sepas algo. Elegirte a ti no es traición, es supervivencia.